En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy tengo aquí a un amigo y a un hermano. Tenemos aquí desde Sevilla a Manuel Jesús Cabello. Muy buenas tardes, Manu. Buenas tardes de nuevo, José Manuel. Gracias de nuevo por invitarme a tu canal. Que Dios bendiga a toda tu audiencia. Y bueno, pues nada, un día más aquí pues para evangelizar, para dar luz, ¿no? En estos momentos difíciles, ¿no? En la iglesia, en el mundo. Y bueno, pues mi intención del vídeo de hoy, pues un poco eso, arrojar un poco de luz con la Sagrada Escritura, con el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que enseña la Iglesia, ¿no? Lo que ha enseñado siempre con respecto, pues, a este tema de los actos de naturaleza homosexual y que atentan contra el sexto mandamiento de la ley de Dios, que no cometerás actos impuros, ¿no? Y bueno, un poco pues también para animar a los hermanos a que no se desesperen, que no dejemos de rezar. Es verdad que estamos en una gran crisis, quizás pues de las peores crisis, yo me aventuraría a decir la peor, ¿no? Que ha sufrido la Iglesia en sus dos milenios de existencia, que esta crisis estaba profetizada en la Biblia, como la apostasía, ¿no? En Segunda de Tesalonicenses, y bueno, que iban a surgir pastores que iban a hacer daño al rebaño, que iban a dispersar al rebaño, pues todo eso está profetizado en la Sagrada Escritura. Entonces, pues también poner un poco de esperanza, también un poco de luz en la tarde de hoy a los hermanos que nos están viendo. Así es. Pues hoy queríamos hacer una pequeña reflexión católica, en clave católica, sobre esa procesión LGTBI que se hizo, ¿no?, en el Vaticano el pasado 6 de septiembre, en el cual más de 1 millar de católicos pertenecientes a la comunidad LGTBI y sus familias pues atravesaron esa puerta santa de la Basílica de San Pedro dentro del marco del año jubilar, en el cual fue un momento, ¿no?, en el que muchos describen como histórico por esa carga simbólica, por entrar por la puerta santa que la Iglesia asocia con la reconciliación y la gracia, también signo de perdón y, muy importante, como ha dicho Manu, y de esperanza, ¿verdad? La peregrinación estuvo pues precedida por una vigilia y una misa en la iglesia del Jesús en Roma, presidida por Monseñor Francesco Sabino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que subrayó la necesidad de restaurar la dignidad de quienes se han sentido pues marginados, ¿verdad? Tenemos que entender que también es un colectivo en diferentes lugares, según la naturaleza del país y de la sociedad donde se muevan, pues son personas que viven discriminadas. Yo hasta ahí puedo entenderlo, ¿no? Que la Iglesia quiera dar la dignidad que muchos pierden, ¿verdad? En esta sociedad, y que yo creo que la Iglesia como madre acoge, ¿no? Pero tenemos que diferenciar diferentes cosas, ¿no? Una cosa es acoger al pecador, ciertamente, pero no crear escándalo haciendo ver al mundo como si algo no es tan malo o algo que se podría aprobar dentro de la Iglesia. Incluso hubo un tiempo en el cual pues hubo un numeral del catecismo donde se condenaba expresamente las prácticas sodomitas y querían suavizar ese numeral, y ahí hubo un poco de polémica, ¿no? Lógicamente porque querían socavar pues el depósito de la fe, ¿no? El magisterio, ¿no? Y yo creo que ahí hay que andar con pies de plomo, porque es algo que no podemos cambiar,
La ley moral, la ley divina, la ley natural no puede ser cambiada por el ser humano ni tampoco por la Iglesia, ¿no? Hombre y mujer los hizo, ¿no? Y Manu, pues si deseas, pues puedes comenzar tu disertación sobre el tema y escucharemos atentamente. Sí, bueno, pues bueno, supongo que muchos hermanos ya lo saben, pero bueno, otros muchos supongo que no. El pasado sábado, 6 de septiembre, pues se llevó a cabo una peregrinación del colectivo LGTB en el Vaticano, que además supuestamente apareció en la agenda oficial del Vaticano, ¿no? Que eso causó un poco de escándalo, pero bueno, entonces, pues se llevó a cabo esta peregrinación, ¿vale? Como tú bien has dicho, José Manuel, estas personas de este colectivo, pues entraron en la Basílica de San Pedro para ganar el jubileo, ¿no? Estamos en año jubilar. Los que peregrinen a Roma o a otros lugares diocesanos jubilares, santuarios, basílicas, ermitas, ¿no? Y crucen esa puerta, asistan a la Santa Misa, confiesen, recen por las intenciones del Papa, pues pueden ganar la indulgencia plenaria que, si no lo saben, para los que no lo sepan, es la remisión de la pena temporal debida a los pecados mortales ya confesados o a los pecados veniales, ¿no? Entonces, bueno, para que nos entiendan los hermanos que no lo sepan, bueno, si una persona gana la indulgencia plenaria cumpliendo todas las condiciones que nos pide la Iglesia y, eh, y muere en ese mismo momento, esa persona va directamente al cielo, ¿no? Se quedaría toda su pena temporal que tendría que pagar en el purgatorio, pues quedaría saldada, ¿no? Bueno, entonces pues fueron a ganar el jubileo y bueno, lo que se vio en las imágenes y los vídeos y toda la información que se recopiló sobre esta peregrinación fue que entraron en la Basílica de San Pedro con pancartas del arco iris, ¿no? O la bandera que ellos tienen, ¿no? Con una cruz, entraron en vez de con la cruz del jubileo, pues entraron con una cruz a la cual estaba adherida una bandera LGTB, incluso con uno de ellos, pues se pudo ver en las imágenes cómo ponía F de rules, no digo la palabra porque en inglés porque es demasiado grosera, demasiado indigna, ¿no? Pero como diciendo, pues que fuera las reglas, ¿no? Y bueno, pues también entrando con parejas de homosexuales practicantes, incluso con hijos adoptados por ellos, claro está, y entraron allí a la Basílica de San Pedro. Entonces, claro, este hecho pues causó escándalo, causó mucho escándalo, porque, claro, supuestamente la indulgencia plenaria la ganan aquellos católicos que estén verdaderamente arrepentidos. De hecho, una de las condiciones, que eso muchas veces se olvida, pero no se debe olvidar que para ganar la indulgencia plenaria por uno mismo hay que tener total desafección, total desapego a cualquier tipo de pecado, incluso venial. Es decir, la persona tiene que tener un grande horror, una gran detestación al pecado, incluso venial, en el momento de ganar la indulgencia. Claro está, no tiene sentido que tú quieras ganar la indulgencia, pero luego yo voy a ganar la indulgencia, pero luego sí yo sigo mi vida como si nada, con mis pecados, no, la indulgencia plenaria de hecho, una de las condiciones para ganar la indulgencia plenaria también es confesarse. Entonces, para que una confesión sea válida, debe haber un dolor de los pecados y un propósito de enmienda genuino, ¿no? Cosa que difícilmente pues puedan tener estos hermanos que entraron en la Basílica de San Pedro, ¿no? Porque entraron llevando a gala, ¿no? Llevando a gala
su colectivo, ¿no? Su pecado, ¿no? Mostrando su orgullo, como ellos le llaman, ¿no? Pride, ¿no? El mes del orgullo, mostrando su orgullo por pertenecer al colectivo LGTB, ¿no? Lo cual, pues, está totalmente en contra, pues, de las condiciones que requiere el ganar el jubileo, ¿no? Que el arrepentimiento es no querer pecar más, ¿no? Entonces, eso pues fue escandaloso. Pero sobre todo, lo más escandaloso fue que desde el Vaticano no se hizo nada. No se hizo nada en ese momento, no se sancionó, ¿no? A día de hoy han pasado 5 días. A día de hoy no ha habido un comunicado del Vaticano, al menos un comunicado, o del Papa León XIV, o de cualquier, los cardenales, ¿no? Que acompañan al Papa, ¿no? De, pues mostrando su repulsa a todo aquello que ocurrió en la Basílica de San Pedro. En aquel momento también, en el cual entraron estas personas en la Basílica de San Pedro, ahí no hubo ningún cardenal, ni ningún obispo, ni que, 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 que evitara, ¿no? En la medida de lo posible, evitara este tipo de cosas, ¿no? Entonces, o este tipo de profanaciones, porque claro, esto es una profanación de un lugar santo, como es la Basílica de San Pedro. Y que el Vaticano, bueno, el Papa León XIV, pues no se haya pronunciado con respecto a esto, solamente la única pronunciación que ha habido ha sido un comunicado del reportero del Vaticano, Roberto Bruni o algo así, Mateo Bruni, perdón. Mateo Bruni, pues respondiendo a Diane Montaña, ¿no? A esta periodista del Vaticano, pues, que trabaja en el Vaticano, pues, que hace poco, pues, destapó todo esto que ocurrió sobre tradiciones custodes, ¿no? Pues dijo Mateo Bruni, contestó que bueno, que no tenía nada que ver, que las actividades que se desarrollaron allí en la Basílica no tenían nada que ver con las actividades que estaban propuestas desde el Vaticano, ¿no? Que el Vaticano solamente se encargaba de todas aquellas cosas referentes al jubileo. Ya, hasta ahí lo puedo entender, ¿vale? Sí, pero es que no se hizo ninguna medida, no se ha hecho ninguna medida de sanción contra estos hermanos que entraron porque lo que han cometido es un sacrilegio. Es un sacrilegio, una profanación de un lugar santo y que ellos merecen una pena canónica, al menos una pena de excomunión, porque lo que hicieron de entrar de profanar un lugar sagrado, eso es un pecado de profanación, que es uno de los pecados que se reserva o al obispo o al papa, ¿no? Entonces, un pecado muy grave, igual que el sacrilegio, ¿no? O el aborto, etcétera, etcétera. Entonces, no se ha hecho nada contra este colectivo, ¿no? El día 1 de septiembre, pues el Papa León XIV también recibió al padre James Martin, que su grupo Outreach también se unió a la Casa di Jonata, que fue el grupo que organizó el jubileo, la peregrinación, entre comillas, al Vaticano del colectivo LGTB, ¿no? Entonces también participó un grupo creado o fundado por el padre James Martin, que se llama Outreach. Bueno, pues el padre James Martin pues, fue convocado por el Papa en una audiencia el 1 de septiembre. Y bueno, él en su cuenta de ex, de Twitter, lo que era antes Twitter, pues dijo que el Papa León XIV, en otras palabras, que había visto en el Papa León XIV la misma apertura y la misma línea que seguía el Papa Francisco con respecto a... Entonces, y el Vaticano, pues estamos ya a 10 días después y no han dicho nada, ni el Papa, no han dicho nada. Entonces, luego también el Papa se reunió con Sor Lucía Caram, también, que
conocida también pro aborto. Yo no estoy en contra de que se reciba a todo el mundo. Claro, la iglesia debe acoger a todo el mundo, pero la iglesia no se puede quedar, no nos podemos quedar nada más en la acogida y ya está, y llevarnos bien, no. Hay que acoger, pero también hay que decirle al pecador su pecado y que si no cambia de vida, pues que su alma está en peligro, ¿no? Y que se puede ir al infierno, que la iglesia siempre ha actuado así, siempre la iglesia contra el pecador empedernido, ¿no? El que todos somos pecadores y los pecadores pues nos caemos, nos levantamos a través del sacramento de la confesión, ¿no? Pero el problema es que estas personas se enorgullecen de su pecado, siendo uno de los pecados la sodomía, uno de los pecados, de los 4 pecados que claman al cielo, fijaos lo grave que es este pecado, ¿no? Y entonces, pues, en vez de sí, se la cogió al padre James Martin, pero por ejemplo no se le dijo públicamente nada. Pues, mira, el ministerio que tú estás llevando a cabo, pues va en contra totalmente. Y si no, si tú no te arrepientes, pues vas a tener la excomunión, ¿no? Como ha actuado los papas en la iglesia durante tantos siglos, ¿no? Pero ya parece que de un tiempo para acá ya pues la excomunión pues como que no se excomulgan nada más. Bueno, los pocos que han sido excomulgados pues han sido, no estoy justificando lo que hizo Monseñor Marcel Lefebvre, ¿no? Pero igual que se excomulgó a Monseñor Marcel Lefebvre, por ejemplo, pues se podía ver, o igual que se ha excomulgado a Viganó, que es verdad que Viganó se merece la excomunión, porque negó el pontificado del Papa Francisco, que no se puede negar, no hay ninguna razón para negar. Vaya a la iglesia, vaya bien, vaya mal, vaya, ¿vale? Pero igual que se excomulgó a Viganó o a Monseñor Marcel Lefebvre, también se podía haber excomulgado a los obispos alemanes que han cometido incluso peores aberraciones, ¿no? Con lo de los casamientos, entre comillas, LGTB que se han llevado a cabo en Alemania, que va totalmente en contra de los libros litúrgicos. Es decir, que lo que vemos aquí también es como un doble rasero, con los que, aunque hayan cometido algún error, pero son defensores de la doctrina católica, de la liturgia o de la tradición, pues se comulgan. Y luego de los alemanes, ¿no? Este cardenal Marx, ¿no? O que claramente es pro LGTB y pues no se excomulgan, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es un doble rasero que bueno, eso causa escándalo, ¿no? Que se comulguen a unas personas y a otras que cometen incluso peores pecados o peores aberraciones, pues ni siquiera no se les diga nada, ¿no? Entonces, eso es lo que causa un poco también de confusión, ¿no? Y bueno, también yo he visto en los comentarios, también en Facebook, en otros medios, ¿no? Comentando este hecho, ¿no? Que hay muchos hermanos que dicen, bueno, Jesús acogía a los pecadores, Jesús comía con los pecadores y prostitutas, Jesús, sí, ese punto hay que aclararlo porque es verdad que hay mucha confusión con respecto a ese punto. Sí, Jesús comía con los pecadores, comía con las prostitutas, con los publicanos, comió con Zaqueo, ¿no? Pero, ¿qué decía Jesús siempre después de comer con las prostitutas o después de perdonar o de absolver a la prostituta a la que iban a apedrear? Ve y no peques más. No le decía, sigue así, no. Le decía, ve y no peques más. Que esta es la parte que falta aquí, de decirle, ve, yo te acojo, pero tú tienes que dejar con la ayuda de Dios, obviamente, la ayuda de la gracia de Dios, la ayuda de la iglesia, ¿vale? Pues tienes que abandonar este pecado. Que te cae, bueno, te confiesas y te vuelves a levantar y para adelante y dar la lucha, dar la batalla, como todos hacemos, ¿no? Hoy tratamos de hacer, ¿no? Pero no, la acogida no es, pues yo te acojo, tú puedes entrar, ¿vale? Aquí en la iglesia puedes entrar, pero luego ya está, no te digo nada y todos nos llevamos bien y todos, no, eso no es la acogida verdadera. La acogida verdadera es, yo te acojo, ¿vale? Entra a la iglesia, pero tienes que saber que si tú no abandonas este pecado, si tú no abandonas esta vida, pues te puedes marchar, te puedes ir al infierno, o te puedes condenar, entonces
tú tienes que dejar este pecado, tú tienes que luchar para dejar el pecado de la sodomía, el pecado contra el sexto mandamiento y contra cualquier otro mandamiento, ¿no? Que esto aplica para todos los mandamientos, no nada más para el sexto, ¿no? Entonces, esa es la parte que falta. Entonces, claro, Jesús comió con María Magdalena, comió con Zaqueo, pero después Zaqueo dio la mitad de sus bienes y luego iba a restituir 4 veces más, ¿no? Es decir, Zaqueo mostró un cambio de vida, mostró una reparación por pues, restituyendo lo que había robado incluso más, ¿no? Más de lo que él debía restituir, ¿no? Entonces, eso es lo que causa mucha confusión a los hermanos. Entonces, yo para aclarar un poco, arrojar un poco de luz, ¿vale? Voy a leer unas 2 o 3 citas bíblicas, ¿vale? Que condenan, pues, este hecho de la sodomía, ¿no? Entonces, lo primero, me voy a ir a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice San Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí, entre todo eso, que también son pecados graves, ¿no? El hurto, robar, ¿no? O, la fornicación, la embriaguez, la idolatría, ¿vale? Aparte de esos pecados, también incluye aquí San Pablo el pecado de la sodomía. Entonces, dice que los sodomitas, pues, no heredarán el reino de Dios, ¿vale? Esta es una cita bíblica que muestra que la gravedad de este pecado, ¿no? Otra cita bíblica muy importante es el capítulo 1 de Romanos, versículo 26. Creo recordar que sí, 26 en adelante. Un segundito que lo busque por aquí. A ver, del 26 al 30. A ver. Aquí, un segundo. Estoy cargando aquí en el ordenador. Vale, aquí dice Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 30. Dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales, hombre con mujer, ¿vale? Dios, hombre y mujer los creó, por las que van contra la naturaleza, mujer con mujer, en este caso mujer con mujer, también hombre con hombre. Dice, asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombre con hombre. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Fijaos, esto está en la Biblia, ¿eh? No me lo estoy inventando yo, esto es palabra de Dios. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Este pecado puede llevar a otros pecados graves también, como se puede leer aquí. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claro, Es sí. palabra de Dios, como pueden ver. En el Antiguo Testamento también, no recuerdo en el Levítico, pero no me acuerdo la cita que era. Si tú te acuerdas, José Manuel. ¿Te refieres, Manu? ¿Te refieres cuando querían abusar de unos ángeles que habían tomado cuerpo? Ese en el Génesis.
En Génesis, sí. Es de Sodoma y Gomorra, ¿no? No, pero me refiero, ya lo encontré, no te preocupes. Perfecto. Vale, Levítico 20:13. A ver, Levítico 20:13. Capítulo 20, 20. versículo 13. Aquí. Dice, Aquí. sí, si un hombre practica la sodomía al tener relaciones sexuales con otro hombre, como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable desde el Antiguo Testamento, ¿eh? Ujú, Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre se casa con una mujer y también con la madre de ella, ha cometido un acto perverso. Tanto el hombre como ambas mujeres deberán morir quemados para eliminar semejante perversidad de entre ustedes. Esto es palabra de Dios, ¿eh? No me lo estoy inventando. Fijaos lo duro que es Dios con respecto a este pecado, ¿eh? Dice, si un hombre tiene sexo con un animal, ¿no? El bestialismo, ¿no? Será ejecutado y deberán matar al animal. Eso es Levítico capítulo 20, versículos del 13 al 15. Hay otro que es Levítico 18. Un segundo. Levítico 18, del 22 al 29. También habla de este pecado que clama al cielo. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con esas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad, y ella vomitó a sus habitantes. Se refiere a Sodoma y Gomorra. Ustedes obedezcan mis estatutos y leyes. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Levítico capítulo 18, versículos del 22 al 29. 4 citas bíblicas que hablan del pecado de la sodomía, además de otros pecados sexuales, ¿no? Graves, todo pecado sexual es grave, no admite parvedad de materia. El castigo tan grande que si una persona que practica este tipo de cosas no se arrepiente y la sigue practicando y se sigue enorgulleciendo, ¿no? Como, ¿vale? Eso es la Sagrada Escritura. Pero nos pueden decir, bueno, la Iglesia es que desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia permite o se ha abierto con la práctica de la homosexualidad o en absoluto. Vamos a buscar ahora en el Catecismo de la Iglesia Católica cómo el mismo Catecismo de la Iglesia Católica sigue condenando la homosexualidad. Voy a poner Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2359. Un segundo. A ver, vale. Numeral 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II. No la de San Pío X, sino de San Juan Pablo II, para que veáis que no, la doctrina no ha cambiado a partir del Concilio Vaticano II. Eso es una mentira, una falacia. Dice numeral 2357. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Una cosa también hay que tener clara para los hermanos que nos ven, que no es lo mismo la práctica que la tendencia. Nosotros estamos condenando, la Iglesia condena la práctica, pero la tendencia no. La tendencia, si una persona es homosexual
tiene tendencias homosexuales, pero vive en castidad, esa persona puede llegar a ser santa perfectamente. Dice, reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, ¿vale? No existe el gen homosexual, es decir, nadie nace homosexual, es un problema psicológico, pero es verdad que por ahora está poco estudiado. Dice, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, y aquí cita pues varias citas bíblicas, algunas de las cuales pues yo he mencionado, ¿no? Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 27, o Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10, dice, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida. Un ser humano solamente puede nacer de hombre y mujer. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, por ende, no pueden recibir aprobación en ningún caso. ¿Vale? Numeral 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Aquí habla de cómo deben ser acogidos estas personas que tienen estas tendencias. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, como ha hecho siempre la Iglesia. La Iglesia siempre ha acogido a los homosexuales, no que antes no los acogía y ahora sí. Eso es una falacia. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta, claro está. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Numeral 2359. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada que los ayude, claro está, de la oración y la gracia sacramental. Yo invito a los que tienen tendencias homosexuales a que frecuenten la oración, la adoración al Santísimo, los sacramentos, sobre todo el sacramento de la misa diaria, muy importante, y la de la confesión. Cada vez que caigan, no duden en asistir a la confesión lo antes posible. De la oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradual y resueltamente, porque los pecados, es verdad que los pecados de lujuria son muy difíciles de erradicar. Por nuestra propia fuerza es imposible, y con la gracia de Dios se pueden erradicar, pero es verdad que es un proceso largo muchas veces. Lo digo yo también por experiencia propia. Yo también tengo pecados de lujuria, pero yo intento luchar, ¿no? Intento luchar para cada vez ir pecando menos y llegar a un momento, con la gracia de la confesión frecuente, de la Santa Misa diaria, de la oración, del rezo del Santo Rosario todos los días, pues llegará un momento en el que ya pues este pecado quede fuera de mí, ¿no? Y lo mismo con todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de pecado, pero sobre todo el pecado de la lujuria, ¿no? Pues pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana, a la santidad. Es decir, esa es la acogida que hace la Iglesia con respecto a los homosexuales. Los acoge para que vivan en castidad, pero no para que ellos sigan cometiendo estos pecados. Luego, es verdad que que Jesús comía con publicanos y pecadores, pero también Jesús los invitaba a la conversión. Y Jesús les decía, no peques más. Entonces ve y no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Está escrito en alguna parte de la Sagrada Escritura, ¿no? Así que, pues eso es lo que yo quería compartir. Fíjate, Manu, que diferente, ¿no? Los ejemplos que tú has puesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
cuando Zaqueo pues, fue en busca de Jesús, ¿no? Quería hablar con él, ¿no? Y Jesús pues le dijo que iba a ir a comer a su casa y allí pues surgió el milagro de la conversión pues, de Zaqueo, ¿no? Zaqueo era un prestamista, un usurero, ¿no? Él prestaba un dinero, pero luego pues quería unos intereses bastante altos, ¿no? A las personas que recibían esa especie de ayuda, ¿no? Pero ¿qué conversación tendría Jesús en ese almuerzo para que Zaqueo, amante del dinero, ¿verdad? Su concupiscencia, ¿qué era? Pues el querer tener cada vez más, ¿no? Era la avaricia, ¿no? En este caso, pues las personas que han ido allí, pues tenían otra clase de vicio o de pecado, ¿no? Lo que yo no veo, yo veo muy bien, por una parte, que se acoja, ¿no? El Papa, pues recibe, por ejemplo, a James Martin. Pero yo me quedo con un palmo de narices cuando le preguntan a James Martin, cuando ya termina pues la conversación con el Papa, ¿no? Lo ha recibido, han hablado largo y tendido, y sale y él afirma que está muy contento, muy feliz de la conversación que ha tenido con el Papa. O sea, eso a mí me indica pues que ese señor, en vez de recibir un tironcito de oreja, porque estás hablando con el Papa, no estás hablando con tu vecino, ¿no? Pues sale contento, ¿no? ¿Qué le podría haber dicho el Papa para que él saliera contento? Sigue así, James, va muy bien, sigue promoviendo todo lo que tú promueves, que vamos estupendo. Si yo fuera el Papa, y con esto no quiero desmerecer ni quiero parecer pues un sismático, no, es que José Manuel está hablando en contra del Papa, no para nada, ¿no? Si tenemos esta conversación, pues es por amor al Papa y por amor a la Iglesia. Pero sí echo de menos un Papa eh, que Que sea sean un firmes. poquito, sí, firme, que sea consecuente con el depósito de la fe. Si en la Iglesia enseñamos blanco, y yo sé que tú hoy tienes una audiencia conmigo y tú enseñas, si yo enseño A y tú enseñas B, pues yo te voy a decir, perdona, la Iglesia enseña tal, 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 tal. Tú como vas diciendo por ahí, en tus homilías, en tu diócesis, donde sea, que la Iglesia enseña tal cosa. O cambias o te voy a mandar al rinconcito de pensar. Te voy a mandar a un monasterio, te voy a mandar a que estés rezando un largo tiempo y recapacites de todo el pecado que estás promoviendo por ahí. No como castigo, sino como, sí, un castigo, pero en este caso un castigo medicinal, ¿no? Para que pienses realmente el daño que estás causando a millones de almas. No podemos lanzar al mundo la idea de el homosexualismo puede ser acogido en la iglesia o el homosexualismo no es algo tan malo. Eso era antes, ¿no? En el Antiguo Testamento, como le decían a mi niño en un colegio católico, que muy arrepentido estoy de haberlo incluido en ese colegio católico, donde los profesores decían que eso eran cosas antiguas. Eso era antes, ahora no, ya la cosa como que ha cambiado, ¿no? La ley de Dios es perpetua. La moral que enseña Dios en la Sagrada Escritura, eso no cambia. Si para Dios era pecado tal cosa en el Antiguo Testamento, hoy actualmente sigue siendo pecado. La ley, sí, fue abolida, pero al mismo tiempo perfeccionada por Jesús. Si en el Antiguo Testamento era pecado matar, pues en el Nuevo, ¿qué pasa ahora? Que ahora no es pecado matar. Pues No, lo que hace lógicamente. Jesús es darle plenitud, claro. Exacto, da No he plenitud venido a a lo que abolir se la ley, enseñaba. sino a darle plenitud. Exacto, a darle plenitud, exacto. Y yo veo eso, ¿no? Que vienen en audiencia a visitar al Papa y no reciben una reprimenda. Luego un sacerdote por ahí, pues es mínimamente crítico con lo que sea y lo silencian. Y yo digo, vale, la iglesia, qué efectiva es en algunos casos, pero en los casos graves como que mira para otro lado. Y a mí eso me duele. A mí eso como cristiano católico, a mí me duele. Porque no podemos enviar al mundo una señal que no es así. Que el depósito de la fe no recoge ni recogerá todo lo que se intenta implementar.
Y yo eso lo digo a boca llena. Hemos visto un cambio de pontificado. El Papa Francisco pues falleció, Dios lo tenga en su santísima gloria, y tenemos un nuevo Papa. Lleva poquitos meses, pero yo no he visto ningún cambio. Si el Papa Francisco siguiera vivo y todo esto hubiera pasado igual, el escándalo que hubiera yo creo que sería mayor. Entonces me doy cuenta que existía una animadversión a la persona de Francisco, porque yo no veo un cambio sustancial. Yo no veo un cambio sustancial entre el Papa León XIV y Francisco. Veo una continuidad. Y eso es lo que celebraban muchos cardenales pues, de diferentes ideologías, ¿no? Y aplaudían de que el pontificado, ese que iba a existir entre el Papa Francisco y León XIV, no iba a haber un cambio. No iba a haber cambio. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Y yo creo que es necesario pues que el Papa se ponga las botas, se remangue un poco y él que es la máxima autoridad en la Iglesia, yo creo que debería de tomar cartas en el asunto. Yo creo que yo siempre digo, Manu, digo, echo de menos un Papa como, por ejemplo, San Pío X, un Papa que era muy claro, el magisterio lo llevaba pues a pie juntilla y no dejaba cabo suelto, ¿no? Y yo creo que no tenemos que dar un mensaje falso porque la Iglesia nos enseña eso y si la Iglesia piensa implementar eso, pues va a hacer pues que mucha gente se vaya de la Iglesia. Hemos visto esos mismos pecados, esas mismas condiciones en la Iglesia luterana, lo hemos visto en la Iglesia anglicana, donde se ha intentado pues estudiar el sacerdocio femenino, como se ha dado el caso aquí. No se ha implementado, pero se ha dado la posibilidad, ¿no? El estudio, ¿no? Han dicho a los teólogos que a ver cómo podíamos meter eso en la Iglesia, ¿no? La ordenación sacerdotal de las mujeres, ¿no? Y el Papa Francisco lo dijo, bajo mi pontificado no va a ser. O sea, tampoco cerraba la puerta. Como decir, yo no lo voy a hacer, pero quizás el que venga luego, quizás pues se abre un poquito más hacia eso, ¿no? Pues yo espero que la Iglesia pues responda a a estos tiempos con una respuesta adecuada. El Papa debe de tomar el timón porque él es Pedro, él es el que está al mando de esta barca y lógicamente no tenemos que dar falsos mensajes a la gente, no debemos ser ambiguos, ¿verdad? Porque yo sé que hay gente que espera una respuesta de la iglesia, ¿no? Positiva en el sentido de que la persona homosexual pues pueda escalar, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Que la iglesia rebaje su moral. Pero es que dejaríamos de ser la iglesia de Cristo. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y yo me hago la pregunta como Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si yo veo que la barca de Pedro se está hundiendo, ¿a dónde voy? Porque no tengo otro lugar. Vería nada más aguas, tempestades, rayos, tormentas, pero yo no me puedo bajar de esa barca. Porque en esa barca, aunque parezca dormido, como aparecía el Señor en los evangelios, pero el Señor está ahí, en esa barca. Aunque pensemos que está ausente, aunque pensemos que Él no ve, no oye lo que está ocurriendo, ¿no? Pero igual que en esa historia bíblica, pues el Señor un día se va a despertar y pondrá, pues, acabará con esas tempestades, con esos rayos, con esas tormentas, con esos oleajes, ¿no? Que parece que la barca de un momento a otro va a zozobrar. Pues yo espero eh, que esa oportunidad pues la tengamos, ¿no? Que el Señor ponga orden en su iglesia, que el Espíritu Santo pues ilumine a nuestros pastores para que el pueblo no sea escandalizado, porque ya sabemos, ¿no? Que si golpeamos al pastor, ¿qué hacen las ovejas? Se dispersan. Se dispersan. Y eso es lo que debemos de evitar, ¿no? Lógicamente, yo no me voy a ir aunque mañana el Papa diera entrada a lo que sea en la iglesia. Yo de la barca de Pedro no me muevo, pero puede haber personas más sencillas en la fe pues que salgan corriendo y asustados, ¿no? Y se van a ir pues no sé a dónde. Así es. Pues yo
pues desde tu canal le pido, yo probablemente este vídeo a lo mejor no lo va a ver el Papa, o sí, no sabemos, pero por lo menos si hay, yo sé que hay sacerdotes que nos ven, ¿no? Incluso puede ser que haya obispos que, si algún obispo, algún sacerdote nos ve, es amigo del Papa o va a tener una audiencia, va a ganar el jubileo con el Papa, lo que en Roma, lo que sea, o es amigo o nos ve algún cardenal, nunca se sabe. Yo le pediría al Papa desde aquí que por favor, que por amor a sus fieles, a sus feligreses, que sea firme, que han sido 12 años de ambigüedad, 12 años de circo, como publiqué yo ayer en Facebook, ¿no? Ha sido muchos años de circo, de pan y circo, ¿no? Como, de mucha confusión. Y ya después de 12 años de confusión y tantas almas que se han perdido muchas almas, yo he leído muchos comentarios y habrá muchos más, de personas que se han ido de la Iglesia Católica debido a estos escándalos, ¿no? Pues le pediría al Papa, si no veo, o si al cardenal, que hable con el Papa, que le haga saber, pues, que el pueblo de Dios estamos sufriendo, todos los fieles estamos, muchos fieles, la mayoría, estamos sufriendo por estas eventos, ¿no? Que se están produciendo, que van en contra de la moral católica, que van en contra de la doctrina, y, y que nos está causando mucho daño, que ponga orden, que si tiene que excomulgar al padre James Martin o a quienes promueven la ideología de género o lo que sea, pues que los excomulguen. La excomunión es como dice José Manuel, es un acto medicinal, es un castigo medicinal que le va a servir, al final va a ser bueno para ellos. Va a ser bueno para ellos porque van a recapacitar, si quieren, abren su corazón, van a recapacitar y van y se pueden salvar, pueden dejar ese estado de pecado y tantas personas pueden dejar el estado de pecado gracias a esa firmeza. Por eso yo le pediría al Papa, si en el hipotético caso de que nos escuchara desde aquí, y si no, bueno, pues a los obispos, si nos ve algún obispo, que sea amigo del Papa, o pues, que por favor que le haga saber al Papa eso, que el pueblo está muy dolido, que son muchos años ya de sufrimiento y que ya tiene que poner son muchas almas las que se han perdido, tiene que poner ya un orden, poner un orden en la iglesia, yo sé que la cosa está muy difícil, la masonería está ampliamente infiltrada en el Vaticano, eso está clarísimo, en la jerarquía, unido eso a la falta de formación en los seminarios, a la falta de formación entre los cardenales, los obispos, al modernismo, que sea el humo de Satanás, ¿no? Como decía San Pablo VI, el humo de Satanás se ha colado en la iglesia por una rendija, en aquella famosa homilía en el 73. Pues hay que poner ya solución, hay que poner ya solución en la medida de lo posible, con la gracia de Dios. Pero ya hay que poner solución aquí en la iglesia, porque es que cada vez es un escándalo tras otro. El concierto de Karol G, el, el nombramiento de esta señora como directora de la Pontificia Academia de Bellas Artes, que está a favor que ha apoyado exposiciones LGBT, exposiciones de desnudos. Y este circo se tiene que acabar ya. Se tiene que acabar ya y ser firme, y eso es lo que yo pediría. Y a los hermanos que nos están viendo, les pido que no se vayan de la iglesia. Yo sé que hay mucho dolor, que hay mucha confusión, que hay muchas veces mucha tristeza, pero no, la tristeza no se debe adueñar de nosotros. Nosotros tenemos que ser trigo en medio de toda esta cizaña que hay, ¿no? En la iglesia, pues tenemos que ser trigo, no nos queda de otra que ser trigo, rezar mucho por el Santo Padre, rezar mucho por los sacerdotes, los obispos, para que el Espíritu Santo los ilumine, rezar mucho por todos nosotros, para que nos mantengamos perseverantes en la fe y en la única iglesia que es la Iglesia Católica. Porque al final, aunque esté en crisis, sea por muy mal que esté la iglesia,
al final ni los poderes del infierno la derrotarán, dice nuestro Señor en Mateo 16, 18. Por tanto, tener esa esperanza presente y tener la esperanza de que el Señor, más tarde que temprano, el Señor va a intervenir y va a poner orden y llegará el triunfo del Inmaculado Corazón de María, en el cual pues la iglesia será restaurada con un pequeño rebaño, como decía Benedicto XVI, pero será más santa, más inmaculada, como profetizó nuestro Papa emérito, que para descanse, Benedicto XVI. Así que eso es lo que les pediría, lo que les diría a los hermanos que nos ven. Pues muchísimas gracias, Manu, por tu exposición tan clara y concisa, ¿no? Sobre esta problemática que se está dando en la iglesia y que es como un virus, ¿no? Que llevamos ya unos pocos de años de polémica, ¿no? Donde incluso premian, ¿no? A los malos sacerdotes, ¿no? Y los convierten en obispos, en cardenales, ¿no? Van escalando, pues, posiciones en el Vaticano o en diferentes dicasterios, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que se premian a los malos, ¿no? A los que intentan implementar todo este tipo de ideologías y a los buenos, pues, parece ser que molestan, ¿no? Cuando un sacerdote, pues, predica la verdad, pues, rápido es silenciado o rápidamente, pues, es misericordiado, ¿no? Y eso, pues, es bastante triste, ¿no? Y más cuando son sacerdotes que pretenden ser fieles a la iglesia y a veces la iglesia como madre pues no se comporta pues como se debería de comportar una buena madre. Bueno, voy a terminar con una frase de Padre Pío, ¿no? Padre Pío cuando era perseguido por la iglesia y fue silenciado, eso lo digo para los sacerdotes, ¿no? Que hayan recibido algún tipo de sanción injusta, ¿no? Como la de Padre Pío. Y Padre Pío decía, ¿no? Afirmaba sobre ese castigo, totalmente injusto, lógicamente, decía que eso era como una caricia de una madre, ¿no? El castigo o la sanción de la iglesia era como la caricia de una madre. Pues esa era la manera de ver de Padre Pío sobre esos cachetes, ¿no? Que le daba la iglesia a los buenos sacerdotes, ¿no? Es como la caricia de una madre. Pues esa es la actitud de los santos, ¿no? Pues acatar siempre las órdenes de la iglesia, aunque sepamos que es injusto, ¿no? Porque al final Dios pues no permitirá que se nos haga injusticia y Él pondrá todo en orden, ¿no? Pues sabemos que Cristo permanece en su barca, aunque parezca que está dormido, la tempestad nos da miedo, ¿no? El oleaje, las tormentas, las nubes oscuras, ¿no? Todo eso nos da miedo, pero el Señor pues está dentro de esa barca y en el tiempo pues que Él vea estrictamente necesario, pues tomará el timón, ¿no? de esa barca y colocará a cada cual en su sitio. Esa es mi esperanza, ¿no? La iglesia nunca va a zozobrar, nunca se va a hundir, aunque el oleaje pues parezca que nos va a vencer. Pues Manu, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Y a los hermanos pues les pediría pues que compartan el video, que se suscriban. Con el like lo que vamos a conseguir es que YouTube pues el video lo recomiende a más gente y eso es lo que nos interesa, ¿no? Que el video pues llegue a ser recomendado pues a más gente, ¿no? Ya sean laicos, sacerdotes, religiosos, Compártanlo, etcétera. compártanlo con sus párrocos, con sus sacerdotes, también Sería importante. que prediquen esto en las homilías, también, que se predica poco, compártanlo mucho, si tienen amigos obispos, también compártanlo para que, bueno, que se predique esta realidad de lo que está ocurriendo en la iglesia y que cada vez menos hermanos pues sean confundidos, ¿no? Con todo y le demos luz, ¿no? A esos hermanos que no saben qué rumbo tomar al ver todo esto, toda esta problemática, ¿no? Dentro de la iglesia. Claro que sí. Pues hermanos, Dios os guarde, Dios os bendiga. Dios los bendiga.